Muy buenas tardes a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando en este webinar con respecto al sistema de trading primera parte. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista de los mercados financieros del equipo del Distrito Financiero que estamos trabajando de la mano junto a Equity, que es el broker que nos está trayendo pues todos estos contenidos educativos para todos ustedes. Y en esta tarde, bueno, noche, vamos a estar hablando con respecto a el sistema de trading. Es la primera parte de una serie de webinars que se van a realizar siempre al final del mes con la finalidad de que nosotros poco a poco vamos a empezar a estructurar nuestros propios sistemas de trading, teniendo en cuenta pues diferentes recomendaciones que sobre todo estoy tomando, bueno, diferentes conceptos, diferentes análisis, de diferentes maneras en las cuales pues vamos a empezar a desarrollar como este concepto del sistema de trading. Y pues la idea es que poco a poco nos vayamos familiarizando con este tema, que al final, cuando nosotros estamos hablando de el plan escalonado de un sistema, independientemente siempre vamos a tener que contar con el estudio, la experiencia, para ya empezar a tener una mejor gestión. Entonces, pues, antes de continuar, me gustaría saber si en estos momentos me están escuchando sin ningún problema, si pueden ver la presentación sin ningún inconveniente y adicionalmente si me pueden ver sin ningún inconveniente. También me presento, pues igualmente para las personas que están ingresando, mi nombre es Raúl Ramírez y pues ya en unos momentos vamos a dar inicio con respecto a, bueno, a este webinar. Un saludo para ti, Juan. Y adicionalmente para las demás personas, me gustaría pues primero saber si es la primera vez que que están ingresando a este webinar, o también pues si ya llevan bastante tiempo, pero más que todo me gustaría saber desde qué país o desde qué ciudad nos están sintonizando en estos momentos, pues para saber efectivamente el alcance que tenemos en el webinar de esta tarde. Entonces, si me pueden colaborar con esos datos, escribiéndome a través del portal o del chat de preguntas, pues lo pueden realizar sin ningún problema. Igualmente también si tienen alguna pregunta con respecto a los temas que se van a ver de aquí en adelante, no duden en realizarlo. Un saludo a Junior, que nos está sintonizando desde Ecuador. Pues muy buenas tardes para ti. A Javier, que nos está sintonizando desde Manizales. Un saludo, ¿cómo vas? Javier, también saludo a Eugenio, que nos está sintonizando desde Perú, a Rommel, que nos está saludando desde Guadalajara, México. Un saludo para ti. A Marcos, que nos está saludando desde Ciudad de México. Wow, tenemos una alta participación. Juan Carlos desde Ecuador. Wilmer me está levantando la mano. Un saludo para ti, Wilmer. Y pues bienvenidos sean todos ustedes a este webinar. Entonces, mientras igualmente siguen reportándose, pues para saludarlos, también es importante que hablemos un poco más con respecto al broker que nos trae digamos, todo este contenido, que la verdad es bastante interesante, que se conoce como el broker de Equity o Equity para algunos, que la verdad es un broker que está tomando gran fuerza al momento que estamos mirando todo este tema del mundo del trading aquí en LATAM, el cual ya está siendo pues anunciado por parte de diferentes, digamos, qué pena, diferentes fuentes de información, como sobre todo de portales financieros como es Bloomberg, como es CNBC, que son canales, son, digamos que, si lo miramos desde el punto de vista de las noticias, son ya los más de renombre cuando estamos hablando del mundo del mercado de capitales a nivel internacional, y sin duda alguna que un broker sea mencionado por estas dos grandes fuentes, pues sin duda alguna nos está dando ya una tranquilidad que es un broker bastante sólido, bastante seguro. Y ya tomando nuevamente este tema de la solidez y, digamos, de esos aspectos, es uno de los puntos importantes que vamos a empezar a analizar de aquí en adelante. ¿Por qué se debe esto? Porque cuando nosotros estamos hablando de brokers, es muy fácil que nosotros escribamos broker en Google y nos van a salir 80.000 resultados. Pero el punto importante es nosotros cómo vamos a empezar a diferenciar entre un buen broker, entre un broker que no sea tan, digamos, tan bueno. Todo va a partir con respecto a la regulación. Una de las grandes ventajas que tiene Equity es que cuenta con la regulación del Reino Unido, que es la regulación FCA. ¿Qué es lo que nos dice la regulación FCA? Que efectivamente están regulados bajo todos los parámetros y todos los estatutos que exige el Reino Unido a los brokers que quieren efectivamente tener su regulación, y son bastante estrictos en ese punto. Entonces ya tenemos una regulación bastante fuerte, bastante relevante. Pero fuera, digamos, fuera de este tema del Reino Unido, también vamos a encontrar la regulación de Dubái y una regulación en Jordania. Además, pues tal vez
de las otras regulaciones que más adelante el broker nos va a estar contando, pero cuando nosotros hablamos de la regulación de Dubái me parece algo muy fuerte y muy importante porque sin duda alguna es una de las regulaciones más difíciles de conseguir por parte de los brokers porque les exige unos aspectos muy relevantes. Entonces, que un broker tenga una regulación como en Dubái, ya nos están brindando esa tranquilidad de que la regulación es sólida, es bastante sólida. El segundo punto que vamos a empezar a mirar es el portafolio. ¿Por qué es importante cuando hablamos del portafolio? Porque estamos viendo efectivamente todos los elementos o todos los productos que nos va a ofrecer la cartera del broker. ¿Esto qué es lo que nos va a permitir a nosotros como trader? Que vimos en la webinar pasado que hablamos con respecto a establecer un plan de trading. Es el tema de la diversificación del portafolio y esto va a ser a través de un portafolio que nos ofrezca diferentes activos en diferentes tipos de mercado. Entonces, Equity cuenta con este punto. Y el tercer punto, que es el tema de las herramientas que nos va a brindar el broker. De hecho, el broker tiene unas alianzas bastante fuertes, sobre todo con diferentes empresas que ayudan al proceso de automatizar procesos, pero adicionalmente que nos brinda las herramientas como TradeHub o como EQ Trader, que son portales, tanto uno es un portal informativo, así como el otro es la web trader por parte del broker. Entonces, en estos momentos nos está acompañando Tania León, que es la Senior Account Manager de el equipo de Equity. Entonces, no sé, Tania, si en estos momentos me estás escuchando, si te gustaría, pues, efectivamente, pues, contarnos un poco más con respecto a este broker, la verdad, bastante interesante. Igualmente, mientras Tania se va sintonizando con nosotros, es muy importante que nosotros ya tenemos en cuenta estas tres características al momento que vamos a elegir un broker. Entonces, gracias a estos puntos, nosotros ya vamos a poder contar con un broker que va a ser bastante eficiente, que va a ser bastante controlado, va a ser bastante regulado y adicionalmente que es un broker que nos ofrece diferentes métodos de depósito y de retiro al momento que estamos hablando efectivamente de este tema del fondeo por parte de las cuentas. Igualmente, no se preocupen que Tania León nos va a estar acompañando más adelante, pero pues mientras tanto, eh, vamos a ok, muy bien. Vamos a mirar aquí un momento. Ok, en estos Hola, momentos. ¿me escuchas? Aló, Tania. Sí, ya te escucho. Ah, ok, Me vale. gustaría saber si los demás están escuchando a Tania León. Muy buenas tardes, Tania. Y pues nada, Hola, le ¿qué tal? doy ¿Cómo están? bien, Bienvenidos bien, a gracias. esta sesión. Gracias, Raúl, por acompañarnos. Entonces, pues nada, como les comentaba Raúl, trabajo con Equity ya hace un par de años. Tengo cerca de 5 años de experiencia en el mercado. Eh, Les voy a contar un poquito o adicionar información acerca de lo que nos estaba contando Raúl sobre el broker. Pues tenemos cerca de 10 años en el mercado, tenemos un portafolio bastante diversificado y pues la manera más fácil que ustedes pueden comprobar pues las ventajas que tienen de operar con Equity en comparación con otras compañías es descargando una cuenta demo. Es como lo principal que cualquier trader debería, por lo que debería comenzar para pues conocer los activos, conocer los spreads, conocer la ejecución en mercado, bastante importante. Nosotros, por ser un trader inicialmente institucional, nos caracterizamos por tener una excelente ejecución en nuestras órdenes. Entonces, bienvenidos a todos a que puedan ingresar a nuestra página web. Se las voy a compartir en este momento en el chat, es www.equity.com/es. La tenemos en español también. Adicional a esto, para los traders que ya tienen experiencia, tenemos una tarjeta disponible para que puedan administrar el capital de su cuenta de trading. Creo que es una ventaja también importante sobre nuestros competidores. Adicional, pues tenemos el equipo de servicio en español, disponible 24 horas, 6 días a la semana. Trabajamos también el domingo, entonces pues súper bienvenidos a que puedan pues aprovechar todas estas herramientas. Nosotros como tal, los account managers, estamos disponibles para ustedes para solucionar cualquier pregunta. Estamos dando en este momento entrenamiento para las personas que me dicen que apenas están comenzando en el chat, que apenas pues están conociendo este mundo del trading. Podemos hacer una sesión por Zoom, enseñarles las herramientas que tiene la plataforma, abrir, cerrar una operación
Entonces, si quieren y las personas que están comenzando, de pronto no saben cómo descargar la plataforma, cómo abrir, cerrar una operación, dónde encontrar los activos, pues escríbanme al chat su correo, su teléfono, con gusto coordinamos una sesión a través de Zoom y pues solucionamos todas las dudas que puedan tener. Las personas que ya tienen experiencia también súper bienvenidos a cualquier pregunta que puedan tener, depósitos, retiros. En este momento tenemos depósitos locales para Colombia, México, España, Ecuador, El Salvador, y en general pues en Latinoamérica estamos haciendo bastantes alianzas para poder facilitar pues todos estos métodos. No sé si tengan de pronto alguna pregunta, voy a estar acompañándoles durante la sesión. Entonces, si tienen alguna pregunta específica, déjenme saber. Con gusto podemos hablar durante la sesión o al terminar el webinar. Podemos coordinar una llamada, una sesión por Zoom y hablamos de pronto un poco más acerca de la compañía o alguna pregunta en específico. Le voy a dar paso pues a Raúl para que continúe con la sesión. Recuerde que esta información es totalmente gratuita. Por ese tiempo, pues una recomendación únicamente, se ve pues mucho negocio de multinivel y demás y cursos de trading pues un poco costosos y a la final pues creo yo que no son de calidad. Entonces, súper bienvenidos a que aprovechen esta información que es gratuita. Como tal, Equity está patrocinando pues estas sesiones, entonces aprovechenlas y comparen pues si quieren con las otras academias y se van a dar cuenta que es información de calidad y de manera gratuita, ¿no? Estamos grabando estas sesiones, las vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que puedan repetirla. Entonces, cualquier pregunta adicional extra, pues pueden contactarnos también directamente y seguro podemos ayudarlos en lo que necesiten. Entonces, gracias a todos por participar. Bienvenidos de nuevo y espero que disfruten la sesión. Estamos en contacto. Que tengan un buen día. Vale, gracias Tania. Y adicionalmente pues ya hay unas preguntas, no se preocupen, por parte de Eugenio, por Rommel, que Tania les va a estar respondiendo más adelante. Igualmente por parte de Rommel, te dejo la información que están viendo todos esos momentos de Tania León, de la Senior Account Manager, por si se quieren comunicar con ellos. Y adicionalmente, digamos, por parte de Eugenio, nosotros el distrito financiero que estamos trabajando a la mano con Equity, pues estamos, nosotros ofrecemos diferentes cursos para formar traders, desde personas que no tienen experiencia larga en los mercados financieros y que realmente quieren tener una formación. Pues en nuestra información, bueno, aquí en el slide de la información te recomiendo que efectivamente visites www.eldfx.com, que ahí vas a poder encontrar mucho contenido. Pero bueno, ya por la participación de Tania, vamos igualmente a dar inicio con este webinar, que la verdad es una serie de webinars que vamos a estar viendo de aquí en adelante, que se conoce efectivamente como este tema del sistema de trading, pero vamos a empezarlo a fraccionar de la siguiente manera. ¿Y por qué ocurre eso? Porque cuando nosotros normalmente estamos hablando con respecto a cualquier sistema de trading, vamos a poder encontrar más información incluso que las propias estrategias. Pero este es el punto importante y determinante, que esta guía o digamos este conjunto de webinars que vamos a empezar a desarrollar, los tenemos o fueron desarrollados con respecto a diferentes teorías y más que todo que diferentes traders. Entonces, como que ese es un punto muy importante. ¿Y cuál es la idea de esta serie de webinars? Son muchos temas que vamos a empezar a ver, vamos a empezar a desarrollar. La idea es que vamos a empezar desde la estructuración básica, por supuesto que con un ejemplo, para que nos vayamos encaminando poco a poco para establecer un sistema de trading. Entonces, digamos, esta es la idea. Por supuesto, que ¿cuántos puntos vamos a poder estar hablando? Podemos estar hablando de 9 o 10 puntos que vamos a tratar de desarrollar durante las siguientes sesiones de webinar que se van a desarrollar siempre a final de mes, porque la idea es que con todo lo que vamos a aprender durante los meses, vamos a tratar de proyectarlo y determinarlo en esta parte del sistema de trading. Pero muy bien, ya entendemos cómo va a ser la metodología de este tipo de webinar, que ya son aspectos o que se consideran como temas avanzados. Pero cuando queremos hablar más de esos temas avanzados, es muy importante que nosotros entendamos que cada uno de los puntos que se van a desarrollar, tenemos que desarrollarlos de la mejor manera posible. Entonces, para empezar, es importante que nosotros debemos entender qué es un sistema de trading. Un sistema de trading se puede entender como un conjunto de elementos que
el trader o el operador de mercado debe determinar y que van a tener un comportamiento armónico y adicionalmente unas reglas de juego que este individuo o este trader tiene que seguir, dado que va a coger una estrategia, va a coger una metodología, una estructura, unos parámetros para mantener una operativa constante. ¿Por qué se debe esto? Como lo vimos en la sesión pasada con respecto al plan de trading. Cuando nosotros hablamos de un plan de trading, nosotros ya debemos tener una estrategia fundamentada, pero más que todo, la idea de un plan es que nosotros encontremos la rentabilidad. ¿Por qué? Porque es indiferente si nosotros llegamos a tener 100.000 operaciones o una operación o 10 operaciones. Lo importante es que ese número de operaciones me generen esa rentabilidad. Es decir, que me describan si yo realmente soy un trader rentable de aquí en adelante. Y nosotros vimos los puntos para elaborar un plan de trading, pero un plan de trading solamente hace parte de uno de los elementos de ya nuestro sistema de trading. ¿Cuáles son los elementos que vamos a tener en cuenta? Que estos no van a ser los puntos directamente que vamos a desarrollar, sino que son los que vamos a tener en cuenta que vamos a poder ir encontrando poco a poco. Primero, las entradas y las salidas. Esto lo hablamos durante la sesión pasada. Es muy importante que nosotros, como traders, entendamos en qué momento del mercado vamos a entrar y en qué momento vamos a salir. Es decir, colocar las condiciones de la estrategia, en qué punto es bueno entrar, en qué punto es bueno salir, cuál va a ser mi nivel de take profit, cuál va a ser mi nivel de stop loss, respetarlos y adicionalmente, pues efectivamente sacar beneficios de ello. Entonces, punto importante o primer elemento que va a ser parte de un sistema de trading. El porcentaje de acierto. Aquí, cuando lo hablamos en un plan, como en un sistema, se va a determinar a los objetivos de rentabilidad que nosotros queremos tener. Es decir, que si tenemos una cuenta de $1.000 y quiero que sea 10% rentable trimestralmente, o bueno, no hablemos de un 10%, mensualmente un 10%, es decir, que debo tener libres al mes $100 de esos $1.000 que estoy operando. Es decir, aquí ya es cuando nosotros vamos a empezar a determinar los objetivos. De esos $100, voy a tratar de sacar el 25% semanalmente para completar ese 100% de ese mes y poder ver realmente qué semana fui rentable, qué semana no fui rentable. Pero adicionalmente es realmente determinarme esos objetivos. Porque claro, ¿qué pasa si yo realmente soy rentable? Que al final de las 2 semanas no tengo en teoría los $50, sino que tengo $125. Entonces significa que mi sistema es rentable o que estoy siendo rentable en esos momentos. Entonces lo que me queda de aquí al mes van a ser mayores ganancias. Pero claro, caso contrario, que en vez de los $50 solo yo $10 producidos. Entonces es donde yo tengo que determinar qué es lo que está pasando para poder evaluar si mi sistema es eficiente o no es eficiente, si hay un problema con mi estrategia, si no me estoy dando cuenta de algún aspecto. Y esto lo vamos a ir determinando a medida en que vamos desarrollando este sistema. Los horarios y las sesiones que efectivamente va a ser como un punto importante y determinante porque aquí es donde nosotros vamos a poder determinar primero en qué hora voy a operar en el día. Es decir, que si estamos en Nueva York, vamos a suponer que efectivamente estamos sincronizados con respecto a la hora Nueva York, entonces implica que yo voy a hacer mis análisis desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana hora Nueva York, cosa que a las 8:30 de la mañana, cuando está abriendo la bolsa, voy a tomar efectivamente, voy a operar desde las 8:30 de la mañana hasta las, no sé, hasta las 11 de la mañana. Eso es el horario que nosotros vamos a empezar a establecer o determinar. Claro, que decirlo es muy fácil, pero ¿cómo lo vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a operar día a día. Vamos a empezar a adecuarnos a nuestra jornada. Que si yo trabajo de la tarde en la noche, pues opero en la mañana. Pero si yo trabajo en la mañana, pues significa opero en la tarde y noche. Entonces significa que si estoy en Colombia, vamos a colocar el supuesto, y en Colombia estamos una hora antes en estos momentos con respecto, una hora después con respecto a la hora de Nueva York. Entonces, claro, significa que si yo aquí yo estoy terminando de trabajar a las 4 de la tarde y estoy llegando a las 5 de la tarde en mi casa, es decir, 4 de la tarde en Nueva York, entonces, ¿qué significa? Que voy a empezar a operar desde el parte de la sesión americana, lo que quede, y voy a empezar a tomar la sesión asiática. Entonces, claro, ahí es donde yo me voy a adecuar mi horario, mi estilo de vida con respecto a mi propio sistema. Y adicionalmente, cuando hablamos de horarios y de sesiones, no solamente determinar es esto, es determinar qué días voy a operar, qué días no voy a operar. No sé, vamos a suponer que de toda la semana, el día que tengo más carga laboral es el martes. Entonces, el martes no voy a trabajar o digo, no voy a operar, pero el día miércoles sí voy a operar porque efectivamente tal vez voy a tener mucho más tiempo libre. Entonces, claro, ahí es donde nosotros vamos a empezar a adecuar esos puntos. Los activos, esto sin duda alguna es como el punto más determinante.
¿Por qué? Porque cada activo se mueve bajo ciertas condiciones, ciertas características. Si lo miramos con respecto a los índices bursátiles 24/5, a la gran mayoría de ellos tienen algunas horas de descanso, entonces ya, aquí nosotros vamos a tener en cuenta esos parámetros. Que si estoy mirando el mercado Forex, es un mercado centralizado, 24/5, también sin ningún problema, no va a haber ninguna hora de descanso, pero que si estoy mirando el mercado bursátil de Nueva York, entonces significa que tengo que operar desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hora Nueva York, que no voy a poder operar más. Entonces nosotros tenemos que conocer las condiciones de esos activos y nosotros cómo nos vamos a ir adecuando a esos tipos de condiciones. Monto y capital, es decir, cuánto estoy dispuesto a colocar en mi para tener de margen operativo y adicionalmente cuál va a ser ese capital que voy a empezar a retirar semana a semana, mes a mes. ¿Por qué se debe esto? Porque hay algo psicológicamente que siempre recomiendan, es que nosotros como traders tenemos que premiarnos, tenemos que pagarnos nuestro salario. Así sea algo pequeño, así sea algo grande, esos retiros van a generar un aspecto emocional bastante positivo que nos van a dar una buena experiencia en los mercados financieros. Y sin duda alguna, pues es algo muy importante porque pues al final de cuentas, ¿cuál es esto? Que nosotros nos acostumbremos a nosotros mismos de efectivamente de sacar los beneficios que estamos sacando o bueno, que estamos obteniendo, operando, e incluso que seamos responsables de aquellas pérdidas. Esto por supuesto que lo vamos a configurar de una manera diferente a medida que vamos avanzando, a medida que entendemos mejor nuestra relación riesgo-recompensa y sin duda alguna que al final de todo esto, cuando yo ya tenga todo mi sistema marcado, horas, activos, estrategia, operativa, lo que vamos a hacer es determinar y evaluarla, es decir, poner a estresar nuestro sistema y esto lo vamos a hacer a través del backtesting. Backtesting es efectivamente probar nuestra estrategia inicialmente, como estamos empezando, o incluso si llevamos experiencia, pero no tenemos los conocimientos de programación, tenemos que realizarlo manualmente. Ya cuando nosotros tengamos los conocimientos de programación, pues lo vamos a hacer automáticamente, pero por ahora manual va a ser nuestra mejor opción. Entonces, listo. Ya conocemos todos los elementos que van a tener en cuenta un sistema de trading, pero cuando nosotros hablamos de un sistema, diferentes expertos recomiendan que vamos a empezar a ver puntos importantes y específicos cuando estamos hablando de cualquier aspecto en el cual vamos a montar un sistema de trading inicial. Y primero vamos a empezar con los tipos de mercado. En sí, cuando nos hablamos de tipos de mercado, en este caso, para todas estas presentaciones, vamos a centrarnos con mercado FX. Que claro, ¿qué significa que solamente el mercado Forex vamos a poder implementar esta teoría? No, esta teoría la vamos a poder implementar en cualquier tipo de mercado, en cualquier tipo de activo. Por supuesto, ¿qué implica esto? Que nosotros debemos conocer las condiciones de ese tipo de mercado. Porque vamos a mirar los tipos de mercado con respecto a aquellos tipos de mercados, como por decirlo así, es como si en un mercado general por dentro existen ciclos. Efectivamente, lo que nosotros vamos a empezar a analizar es cuáles van a ser esos ciclos que vamos a poder encontrar, no solamente en el mercado Forex, sino que los vamos a poder encontrar en otros tipos de activos. Y esto se debe porque se refiere a las etapas o los estados en los cuales los mercados van a pasar a través del tiempo. ¿Por qué se debe esto? ¿Qué tenemos que recordar con respecto a teoría de Down? Con respecto a análisis chartista, con respecto a onda de Elliott, con respecto a Fibonacci, abanicos, ciclos, extensiones. Siempre va a haber una tendencia principal en donde en esa tendencia, ya sea alcista o bajista, van a existir tendencias menores y pequeñas tendencias, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Que nosotros identifiquemos que dentro de un ciclo van a existir dentro otros ciclos y a esos se les va a conocer como los tipos de mercado. Y por eso en este webinar yo les he decidido traer estos tipos de mercado a través de el siguiente orden que va a ser el ejemplo que vamos a tomar con respecto al mercado de FX o al mercado Forex. ¿Qué es lo que nos dice esta teoría? La verdad, bastante interesante que existen 6 tipos de mercado. Y estos tipos de mercado fueron, no, más que todo, es una teoría que sale de Sam Eder, que es un trader que ya lleva 30 años, que tiene 30 años de experiencia en los mercados financieros. ¿Y qué es lo que nos dice? Que efectivamente nosotros vamos a encontrar 6 etapas en el mercado, en el cual vamos a tener un bull normal, un bull volátil o volatile bull, vamos a tener un bear normal, un bear volátil y 2 momentos de sideways. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos está diciendo al final? Es, bull normal va a ser una tendencia normal, es decir,
cuando en este caso hay tendencia alcista, pero es una tendencia normal, es decir, que es un crecimiento a la alza, que no tiene un gran movimiento en sí que se está determinando. Luego vamos a tener un bull volátil, vamos a decir, un mercado alcista volátil, lo que nos está diciendo es que va a tener una tendencia alcista, pero con fuertes movimientos. ¿Por qué se debe esto? Porque nosotros podemos identificar en el mercado momentos en el cual va a existir una tendencia alcista, pero puede ser una tendencia alcista que no tenga movimientos tan marcados, tan fuertes, es decir, que sea prolongados, que tengamos indicadores que nos van a determinar efectivamente el momento de tendencia, pero no nos va a decir que se va a presentar con fuertes movimientos. En cambio, vamos a poder encontrar movimientos alcistas en los mercados, donde efectivamente va a ser altamente volátil. ¿Por qué se debe esto? Porque tenemos un rompimiento de un nivel significativo, porque tenemos un aspecto fundamental que toteó, porque no sé, porque hay un sentimiento del mercado que está marcando la tendencia, porque hay apetito del riesgo, porque hay adversión al riesgo. Pueden existir diferentes elementos que me pueden determinar que estamos en este caso, en un bull normal, y luego viene ese tema del bull alcista. Lo mismo va a ocurrir en los mercados con tendencia bajista, que en la tendencia bajista ya viene ese tema del bear, que es el bear normal, es decir, una tendencia a la baja, con un movimiento normal, tranquilo, sin ningún problema. Luego vamos a tener un bear volátil que va a ser un movimiento bajista con fuertes movimientos. Al final, ¿cuál va a ser la diferencia entre un movimiento normal y un movimiento con fuerza? Va a ser el tema de la volatilidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque normalmente cuando es un mercado con fuerza va a existir fuerte volatilidad en las cotizaciones. Cuando sea un mercado normal, se van a presentar movimientos que van a estar dirigidos de acuerdo a la tendencia que marquen los mercados, pero pues igualmente no se van a existir fuertes movimientos. Y aquí les traigo pues la imagen del oso y del toro. Eso es una, digamos, una característica simbólica bastante fuerte en Wall Street que el reflejo de cuando hay un mercado alcista o un bajista se refleja con respecto a estos dos tipos de animales. Por eso cuando dicen los bull están dominando los mercados, claro, ¿qué significa esto? Que hay tendencia alcista. ¿Por qué se debe esto? Porque característicamente el ataque del animal del toro siempre es con, bueno, con sus cuernos, pero atacando hacia arriba. Entonces, claro, ahí lo que nos está diciendo es efectivamente tendencia alcista. En cambio, el oso, el bear, normalmente siempre ataca levantando la mano de arriba hacia abajo. Es como si estuviera haciendo una dirección bajista. Entonces, por eso efectivamente cuando hay tendencia bajista o cuando los bears están dominando, pues lo que nos están diciendo es que los vendedores están dominando el activo o la venta está dominando con respecto a ese activo. Entonces, esto es como más que todo un punto histórico que les quería dejar, porque pues ahí es cuando nosotros vamos a poder entender en diferentes textos, sobre todo cuando estemos escuchando noticias en Bloomberg, en CNBC, pues vamos a poder escuchar efectivamente bear, bull, entonces ya los vamos a empezar a identificar. Y luego vamos a encontrar las lateralidades en los mercados. Pero entonces aquí lo que nos está diciendo es que se pueden presentar dos tipos de lateralidad. Un sideway normal, es decir, un movimiento lateral, porque efectivamente hay indecisión de los mercados, porque es viernes, no hay incentivos que muevan tanto a los mercados, es una lateralidad tranquila, pero también van a poder existir momentos de lateralidades fuertes. Es decir, que a pesar de que va a haber un rango de oscilación entre las cotizaciones de los activos, sí se va a presentar efectivamente fuertes movimientos dentro de ese rango. Pero bueno, ya entendemos los tipos de mercado. Ahora tenemos que empezarlo a referir. ¿Esto qué tiene que ver con el sistema de trading? Que uno de los puntos de los sistemas, cuando ustedes estén elaborando su plano o estén elaborando las características, los puntos, es que ustedes van a determinar en qué tipo de mercado quieren entrar. Quieren entrar en un mercado bull, quieren entrar en un mercado bear. Ustedes tienen que identificar esos puntos y adicionalmente ver si su estrategia se condiciona en esos puntos. Porque su estrategia dice, no, usted tiene que entrar en un mercado con tendencia alcista, pero que sea volátil. Entonces, claro, ustedes van ahí, van a empezar a decir, listo, la estrategia me dice que tiene que ser un mercado volátil. Entonces significa que tengo que buscar efectivamente un bull volátil, es decir, que efectivamente haya fuertes movimientos agresivos al alza. Entonces, si la estrategia se cumple con respecto a ese tipo de mercado, mi sistema me dice, opere en esos momentos. Ahí es cuando yo voy a entrar a operar. Pero en el caso que efectivamente tenemos un sideway, pero estamos trabajando una estrategia nuevamente, nuestro ejemplo, bandas de Bollinger con RSI, pero es un sideway volátil, es decir, está a punto en que si se revienta fuerte. Entonces, claro, nosotros vamos a decir, no, pues entonces si la estrategia me dice condicione, efectivamente los indicadores me dicen toma una posición y efectivamente estamos en un mercado sideways volátil, pues es un buen punto de entrar en el mercado. Entonces, ese es como digamos, cuando estamos hablando de los tipos de mercado, de los puntos o los aspectos que vamos a implementar en nuestro sistema de trading. Ahora bien,
¿Cómo los vamos a empezar a identificar a través de la plataforma? Aquí, en estos momentos, pues les he traído el siguiente ejemplo en el cual vamos a poder identificar efectivamente un mercado bear, un mercado bull y adicionalmente cuando vamos a tener ese fast bull o fast bear, que es decir, cuando haya volatilidad en los mercados. ¿Cómo vamos a poder identificar efectivamente la tendencia o los tipos de mercado? Pues uno de los mejores es mirar la volatilidad. Es decir, esta estrategia lo que me está diciendo es, vamos a tener que mirar la volatilidad. ¿Cómo la vamos a empezar a medir? Indicador del ATR o bandas de Bollinger. ¿Por qué? Porque Bollinger al final, ¿qué es lo que nos dice ese indicador? Yo quiero saber cuáles van a ser los mejores momentos en el cual haya tendencia en el mercado y adicionalmente cuando haya un rompimiento tomar la corrección. Eso es lo que nos dice Bollinger, pero al final lo que nos está diciendo es que yo necesito saber si hay volatilidad o no hay volatilidad. Por eso, la mayoría de traders utilizan las bandas de Bollinger no para tomar directamente una posición, sino es para identificar el tipo de mercado. Adicionalmente, el indicador del ATR también funciona, que es el indicador del rango verdadero, que es un indicador bastante sólido y bastante importante o relevante, porque claro, nos está diciendo si hay volatilidad, no si es una volatilidad, efectivamente, una tendencia bajista o alcista, lo que nos va a decir es que hay volatilidad. ¿Cómo vamos a empezar a identificar primero un mercado bear? Simplemente lo que vamos a ver es que efectivamente las velas que se estén marcando en las cotizaciones no sean mayormente velas de grandes cuerpos. ¿Por qué? Porque aquí, a pesar de todo, tenemos 3 velas de grande cuerpo. Algunos podrían llegar a decir que tal vez puede llegar a ser la formación de los 3 cuerpos, tal vez no, la verdad, por esas piernas largas diría que no, pero lo importante es identificar que efectivamente es un movimiento con una tendencia, pero con un movimiento no tan empinado. Entonces, digamos que en ese punto no hay ningún problema, es simplemente un mercado bear, es decir, que esto lo que nos está diciendo es que es una tendencia normal. Es un bear normal, sin volatilidad. ¿Cuándo va a ser también un momento de identificar el bull? Primero que todo, que el rompimiento de la banda de la media, tanto también por parte del mercado de bear, no se va a dar con fuerzas o con velas de tan fuerte movimiento, de fuerte cuerpo, y efectivamente va a ser un movimiento tal vez empinado, pero no va a ser tan volátil, no va a ser tan marcado. ¿Y cómo vamos a identificar que efectivamente no va a ser tan marcado? Porque las bandas de Bollinger nos están dando el dato. Si es una banda constante, donde no se presentan altos amplitudes o disminuciones, pues nos está diciendo que la volatilidad es constante, que sí, es significativa, pero es constante. Entonces, no hay ningún problema. En cambio, si queremos identificar un fast bull o un fast bear, lo que tenemos que identificar es el tamaño de la banda. Primero, aquí salimos de un mercado, de un sideways, que es un mercado volátil, normal. Vemos que no hay rompimientos en las bandas, a pesar de que se presenta al final un último rompimiento en el rebote, pero nosotros decimos es una lateralidad normal, completamente, digamos que vamos a poder encontrar en diferentes tipos de activos, pero cuando nosotros identifiquemos que las cotizaciones rompen la banda inferior, pero adicionalmente que cuando la rompen, estas bandas, como pueden ver, presentan una mayor amplitud, ya estamos diciendo que es un rompimiento con alta volatilidad. Entonces significa que aquí estamos al punto de poder encontrar ya sea un fast bull o un fast bear. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar aquí? El rebote. Se presenta ese rebote, tenemos la confirmación del fast bull y lo que tenemos que ver es primero el rompimiento que se vaya a presentar en la banda media, que lo podemos ver, se presenta el rompimiento y son 2 velas de gran cuerpo. Entonces aquí ya tenemos efectivamente ese fast bull, pero adicionalmente, ¿qué es lo que podemos ver? Que es un movimiento muy empinado. Y adicionalmente, la banda de Bollinger creció mucho más antes de que se presentara el rompimiento. De hecho, cruza la media y más adelante ya la banda presenta una alta amplitud. Entonces ya lo que tenemos es volatilidad y eso nos confirma el fast bull y qué es lo que podemos ver, que efectivamente se presenta ese fuerte movimiento. Nuevamente, tenemos un sideways, un mercado lateral. ¿Qué es lo importante del sideways o del lateral? Que efectivamente vemos un rompimiento, 2 rompimientos, un intento de rompimiento. Aquí también tenemos otro intento de rompimiento. Entonces, claro, ¿qué significa? Que es una lateralidad con volatilidad. ¿Y también por qué se debe? Porque la banda sube, baja, sube, baja. Entonces, es una volatilidad constante. Entonces, claro, aquí ya tenemos es un mercado volátil. Entonces, para las personas que busquen esas volatilidades porque les gusta utilizar indicadores para llevarse efectivamente esos rebotes, van a poder utilizar esa estrategia de esta manera. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? Que en nuestro sistema de trading tenemos que colocar efectivamente estas son las condiciones que vamos a tener en cuenta para encontrar ese tipo de mercado. Luego tenemos nuevamente, ahora tenemos es un fast bear. ¿Por qué? Porque vemos primero una vela de cuerpo gigante. Ya eso es una identificación de que va a haber fuerza en ese movimiento. Luego vemos que las bandas de Bollinger
son cada vez más amplias. Y adicionalmente, otra manera en que podemos identificar un fast bear o un fast bull es que ya sea tendencia alcista o bajista, dependiendo de digamos, del tipo de mercado que estemos viendo, es ver que las cotizaciones van a estar oscilando entre la banda inferior en una tendencia bajista o en la banda superior en una tendencia alcista, pero que no va a llegar a tocar la media, porque ¿qué es lo que podemos ver? Oscila entre la media y la banda inferior. Cuando nosotros tenemos esa información, ya es que es un mercado de tendencia y es una tendencia bastante fuerte. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar a identificarlas y a tomar el mejor beneficio ahí. ¿Cuándo sería un momento de salida? Utilizando los tipos de mercado. Pues simplemente cuando se presente el rompimiento del RSI, porque ya es un momento en que el activo ya está, en este caso, sobrevendido. En el caso en un bull, va a estar sobrecomprado y simplemente lo que vamos a esperar es el rebote. Ya cuando las cotizaciones toquen la banda media, ya se acabó ahí efectivamente este fuerte movimiento de tendencia por parte de las cotizaciones. Estos son los tipos de mercado que nosotros vamos a empezar a identificar para poder agregar a nuestro sistema de trading. Entonces ya sabemos, si utilizamos una estrategia, bueno, ya en vez de decir bandas de Bollinger, vamos a utilizar media móvil simple con media móvil exponencial. Vamos a hablar de 26 y 14. Entonces, si nosotros vemos que efectivamente en un fastbull, o en un fastbull, vemos que efectivamente se va a presentar el cruce de esas medias móviles y vemos que las bandas de Bollinger nos están dando esa volatilidad, entonces sería un momento de cruce, entonces ahí es donde nosotros decimos, esa estrategia se va a determinar con respecto a estos dos tipos de mercado que van a ser van a ser internos de la tendencia principal. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar teoría de Darwin, tendencia principal, tendencias secundarias y tendencias menores. Esta es la manera en cual un trader ya empieza a determinar una estrategia detectando un tipo de mercado. Entonces, súper importante que vamos a empezar a mirar. Pero adicionalmente, ¿cómo también vamos a empezar a identificarlos? Ya miramos el primer punto, gráfica. Simplemente a través del análisis del gráfico y a través del análisis con respecto al indicador, ya podemos efectivamente empezar a detectar esos tipos de mercado. Luego vamos a poderlo identificar de una segunda manera a través de las subidas y de las bajadas de los mercados. Es decir, cuando nosotros ya veamos solamente con el gráfico, sin indicadores, observemos que efectivamente se va a presentar ese fuerte movimiento, ya podemos empezar a deducir que efectivamente se va a presentar ese movimiento en el mercado. Entonces, eso también va a ser un punto muy importante y muy relevante que nos va a brindar esa información. Adicionalmente, algo que nos va a ayudar van a ser las velas de indecisión. ¿Por qué se debe o por qué nos van a permitir esto? Porque, primero que todo, cuando estemos en una lateralidad y empecemos a ver velas de indecisión, bueno, ya saben, nos pueden llegar a dar dos probabilidades, que los mercados no hay una alta actividad por parte de los operadores, bueno, de compradores o de vendedores, pero adicionalmente que puede llegar a ser un momento de acumulación o distribución en el cual se vaya a marcar una nueva tendencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros estamos viendo los tipos de mercado, sería muy importante que empecemos a identificar efectivamente esas velas de incertidumbre. Entonces, claro, eso ya va a ser un punto que nos va a permitir tener un mejor análisis y adicionalmente es empezar a trabajar el tema de las velas japonesas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente mi recomendación personal, ustedes van a, ustedes en la red van a poder encontrar diferentes guías de velas japonesas. Normalmente siempre hay imagen como donde están todas las formaciones de las velas. Van a buscar las formaciones o van a buscar una imagen de puras velas de incertidumbre. Igualmente, este webinar va a estar grabado y va a estar disponible para todos ustedes. Por si quieren tomar un pantallazo, imprímanlo y traten de pegarlo en la pared o donde ustedes lo tengan a la mano. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén viendo efectivamente si están identificando el tipo de mercado, pero quieren tener la confirmación, van a tratar de buscar velas de incertidumbre. ¿Por qué? Porque si se va a presentar efectivamente ese nuevo tipo de mercado, las velas de incertidumbre lo que les puede decir es que se va a romper esa lateralidad, ya sea a manera alcista o sea a manera bajista, pero adicionalmente aquí ya es cuando van a empezar a jugar con los patrones de las velas japonesas, que si encuentran una dojin neutral, que si encuentran efectivamente una dojin de piernas largas, que si encuentran una lápida, que si encuentran una libélula, que se encuentran también velas de incertidumbre, pero sobre todo velas de cambio de tendencia, que se encuentran un martillo, que se encuentran un hombre colgado, que se encuentran una estrella fugaz, que se encuentran la formación de la embarazada, de la harami. Entonces, claro, ahí es donde ustedes van a empezar a sacar beneficio de ese punto. Entonces, ¿qué es lo importante? Primero, recordar, hacer un repaso de las velas japonesas con respecto a la apertura, al cierre, al máximo, al mínimo en una vela alcista, en una vela bajista,
Igualmente para el repaso, sobre todo para las personas que quieran revisar el webinar de aquí en adelante, este es el nivel más bajo, el nivel más alto, cierre, apertura con respecto a una vela alcista, en el caso de una vela bajista va a ser la apertura y la cierre, movimiento inverso, y adicionalmente también las velas dojin van a ser las velas de cuerpo pequeño con piernas largas o sombra o cola, dependiendo del tipo de lenguaje que ustedes utilicen, pero efectivamente ahí lo que van a utilizar es identificar esas velas porque les va a permitir tener un mejor análisis, sobre todo al momento de identificar esos puntos de nuestras estrategias, sobre todo de nuestros sistemas de trading. Entonces también es un punto muy importante. Ahora bien, ya sabemos, volatilidad, bandas de Bollinger. Velas de incertidumbre para poder identificar esos puntos o esos aspectos o esos parámetros. Y luego también vamos a empezar a distinguir los tipos de mercado y adicionalmente empezarlos a distinguir cuando cambian. Aquí es cuando ustedes se van a empezar a apoyar con indicadores. Entonces, fuera de los indicadores de su estrategia, si les permite efectivamente tener en cuenta ese contexto, lo que van a empezar a identificar o a tener en cuenta más adelante es efectivamente encontrar esos puntos de quiebre en el mercado. Obviamente, esto ya lo va a determinar cada uno de sus estrategias, pero vamos a, en este caso, para poder identificar esos tipos de mercado de una mejor manera, vamos a seguir trabajando bandas de Bollinger. ¿Por qué? Porque es que Bollinger es de esos indicadores que nos van a brindar esa información, pero obviamente para trabajar con Bollinger hay que entender un poco más con respecto a ese indicador, el cual nos va a ayudar a identificar el tipo de mercado, pero más que todo vamos a empezar a analizar es la información que nos van a dar las bandas de Bollinger. Primero, regla, cuando las bandas se contraen, el mercado lo que nos está diciendo es que está tranquilo. No hay incentivos al alza, no hay incentivos a la baja, cuando podemos encontrar esas lateralidades donde realmente las bandas se van a estar pegando cada vez más entre sí. Estos son los tipos de mercado Setway, que es un Setway normal, que como podemos ver, las bandas empiezan a reducirse en tamaño y adicionalmente las velas que se van a ir marcando van a estar oscilando efectivamente entre esos niveles de soporte y resistencia. Cuando nosotros encontremos esto, ya vamos a poder identificar ese tipo de bandas de Bollinger que nos está diciendo que los mercados están tranquilos en ese momento de tiempo, no hay incentivos al alza, no hay incentivos a la baja, es decir, que a pesar de que se puede llegar a presentar una lateralidad, es baja la volatilidad, no tenemos tantos participantes del mercado, súper bien en ese punto. Cuando las bandas se expanden, lo que nos va a decir es que el mercado va a estar más volátil, es decir, van a haber más participantes en el activo, van a haber más incentivos para tomar posiciones, pero claro, ¿eso qué nos va a implicar? Que en este caso, lo que vamos a tratar de identificar, que yo creo que lo vamos a identificar mejor en este gráfico, es poder ver que a pesar de que se vaya a presentar esas lateralidades, las bandas van a ser cada vez más amplias. Cuando nosotros veamos que lateralidad, pero las bandas van a intentar ser cada vez más anchas o incluso en esas lateralidades que ya son obviamente con muchos más números de velas, es decir, más en el largo plazo, pero vemos que efectivamente las bandas tratan de tener un comportamiento cada vez más amplio. Ahí lo que nos está diciendo es efectivamente que es un mercado volátil, o sea, que lo que está esperando es un momento de acumulación o distribución para efectivamente marcar la tendencia en los activos. Entonces, eso también es un punto muy importante y muy relevante. Si el precio rebota en ambos lados de la banda, lo que nos está diciendo mercado lateral, que era lo que estamos viendo anteriormente, es volátil, pero vemos que efectivamente estamos en la banda superior, atraviesa la banda media y luego la inferior, es un rompimiento completamente de las tres bandas, pero nuevamente, de banda inferior, banda media, banda superior, nuevamente. Cuando nosotros veamos este patrón de comportamiento, lo que estamos diciendo es una lateralidad. Entonces ahí ya vamos a poder identificar un momento de rompimiento. ¿Listo? Lateralidad cuando se vea ese cruce por parte de las bandas de Bollinger. Adicionalmente, si el precio del mercado está en dirección con respecto a la banda superior, mercado alcista. Si vemos que efectivamente ese movimiento superior se aleja de la banda media, sino que cada vez se pega más a la banda superior, entonces significa que es un mercado altamente volátil. Es decir, es un tipo de mercado volátil, es decir, bull alcista completamente. Caso contrario, que si efectivamente el precio de la dirección está en la banda inferior, tenemos un mercado bajista, pero si esta se ubica más pegada a la banda inferior y no toca la media, lo que tenemos es un mercado mucho más volátil. Entonces aquí, pues efectivamente, continuando con nuestras bandas de Bollinger, ¿qué es lo que podemos identificar? Lateralidad, efectivamente es una lateralidad completamente, vemos que las bandas se pegan, entonces significa que el mercado está tranquilo. De un momento a otro, las bandas se amplían, hay más volatilidad. Y adicionalmente vemos que el rompimiento de la banda media es una vela de alto cuerpo
Entonces ustedes aquí van a decir efectivamente tenemos un momento de bull o bueno, un bear rápido. Y que es el punto también importante, que antes de que se presentara este movimiento, ¿qué era lo que podíamos identificar? Puras velas libélulas, velas dodging, son velas de incertidumbre. Cuando ustedes vean esta acumulación de velas, voy a borrar el dibujo para que lo puedan ver. Cuando ustedes vean esta acumulación de velas de incertidumbre, ya ustedes van a tener efectivamente esa información de que se está esperando un momento de ruptura en el mercado, se presenta esa vela de alto cuerpo y ¿qué es lo que podemos ver? Que efectivamente las cotizaciones oscilan entre la banda inferior, alejándose de la banda media. Entonces, esto es un bear rápido, es decir, un mercado con volatilidad a una tendencia a la baja y adicionalmente intenta tocarlo. Entonces nosotros decimos, hubiera sido un buen momento de salida, tal vez, pero de hecho aquí lo que nos está reflejando es efectivamente un movimiento completamente bajista hasta que se presenta un verdadero rompimiento de la banda. Obviamente es una vela de piernas largos, entonces nos hubiera hecho dudar este movimiento, pero ¿cuál es el punto de salida en este momento? Es efectivamente ver que las cotizaciones tocan la banda media. Ya cuando tocan la banda media, ya estamos diciendo, ya hasta ahí llegó efectivamente esa tendencia volátil bajista. Esto significa que es un buen momento de salida. Luego tenemos efectivamente el sideways normal, momento de lateralidad tranquilo, donde efectivamente oscilan entre un nivel de soporte, un nivel de resistencia que nosotros determinamos, y ahí es donde nosotros tenemos que esperar el rompimiento de ese momento. Cuando se presente ese rompimiento, lo que nos dice la teoría es que nosotros tenemos que tomar la posición de acuerdo a la dirección. ¿Qué nos dice? Se presenta el rompimiento, tomamos la posición en esa dirección, pero ¿qué es lo que pasa? Es un falso rompimiento, a pesar de que trata de confirmarse ese verdadero rompimiento, es falso. Las cotizaciones vuelven a la banda media, entonces significa nada, es un momento de salida, no es un movimiento que nos está dando tanta información. Entonces ahí lo que toca esperar es efectivamente un momento tal vez de que se presente unos nuevos incentivos de una nueva tendencia. Pero ¿cuál es el punto importante de esta lateralidad? Es que las bandas de Bollinger igualmente se amplían de una gran manera, entonces significa que es un momento de mucha tensión en los mercados, se cierran, tenemos una salida de participantes y ahí es esperar efectivamente otro, digamos, ya sea una lateralidad con alta volatilidad o efectivamente que ya se presente un nuevo tipo de mercado, ya sea un bull normal o un bull alcista, que en este caso es un bull normal. ¿Por qué? Porque efectivamente las cotizaciones salen de esa lateralidad con alta tendencia porque las bandas se amplían, pero efectivamente es un movimiento tranquilo, sin ningún problema. No, tenemos una que otra vela de alto cuerpo, pero efectivamente vemos que no llega a tocar la media, solamente la llega a tocar al final, pero entonces es un crecimiento a la alza bastante tranquilo por parte de las cotizaciones. Entonces es algo muy normal, pero que efectivamente las bandas de Bollinger me van a dar esa información que puedo llegar a corroborar con los diferentes indicadores. Esta es una manera en la cual nosotros vamos a identificar los tipos de mercado. Y ahora vamos a mirar cuáles van a ser las probabilidades con respecto a estos tipos de mercado. Primero, que los mercados van a ser siempre cambiantes. Entonces, claro, aquí el punto importante es que nosotros identificamos de una buena manera los tipos de mercado. Adicionalmente, también, ¿qué es lo que podemos identificar? Que cuando se presenta un bull volátil, puede llegar a pasar nuevamente a un bear volátil de un momento a otro. ¿Por qué? Porque efectivamente se puede presentar un incentivo que se presente ese cambio de tendencia. En este caso, teníamos un bear volátil, un bear rápido, pero un momento de lateralidad y luego se convirtió en un bull normal. O incluso, en algunos casos, se puede llegar a convertir en un bull volátil. Entonces, hay que estar pendiente efectivamente de esos cambios de tendencia que se pueden llegar a presentar y un lateral normal tranquilo se puede llegar a presentar en un rompimiento en un bull o en un bear, ya sea en un bear normal o en un bull normal o en estos dos tipos de mercado con volatilidad. Entonces, eso también es un punto muy importante y muy relevante que nos va a brindar las diferentes estrategias de trading y bueno, los tipos de mercado y adicionalmente que esto va a ser parte inicial de nuestro sistema de trading. Entonces es como, digamos que la manera en la cual nosotros vamos a identificar los mercados de aquí en adelante. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice con respecto a esta primera parte de nuestro sistema? Que estamos colocando el ejemplo, las bandas de Bollinger, son las estrategias que vamos a empezar a plantear en nuestro sistema, es decir, las estrategias técnicas que vamos a poder llegar a tener acá. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Cuando se presente un bull normal, nosotros vamos a comprar y mantener la posición, es decir, vamos a comprar efectivamente sin ningún problema, pero para no llegar a estopearnos rápidamente y efectivamente mantener un control de nuestras ganancias, vamos a utilizar un trailing stop.
¿Qué es un trailing stop? Lo vamos a ver pues con respecto a este punto. Si nos dice la teoría que efectivamente se puede llegar a presentar un bull normal o un bull normal, o digamos en este caso un bull normal, lo que nos dice, tome posición en largo en esos momentos y usted va a colocar un trailing stop. ¿Qué es un trailing stop? Es simplemente un instrumento que nos va a decir que si la cotización efectivamente está presentando crecimiento, es decir, es una posición a nuestro favor, nuestro stop loss se va a mover de acuerdo a una cantidad de pips que nosotros determinemos. Es decir, que a medida en que va aumentando nuestra posición, vamos a suponer que entramos en estos momentos del mercado, entonces entramos acá y colocamos nuestro stop loss en 20 pips, ¿cierto? Entonces nosotros decimos que a medida que va avanzando la posición, vaya corriéndome el stop loss conmigo en un movimiento de 10 pips. Entonces, claro, que si mi posición sube 10 pips, bueno, si sube 20 pips, súbame 10 pips el stop loss. Así de una manera progresiva hasta que cuando se presente efectivamente ese cambio en la dirección de tendencia, obviamente el trailing stop se va a quedar quieto y lo que va a hacer es que los precios van a tocar ese tipo de orden, se ejecuta el cierre y ahí ya nos estamos ganando esos beneficios. Entonces, esta va a ser la primera manera en la cual nosotros vamos a empezar a plantear esa estrategia. Ahora bien, un bull volátil lo que nos está diciendo es que se va a presentar un trading con una alta oscilación. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Usted lo puede aprovechar de dos maneras. O aprovecha todo el movimiento en largo o va a esperar esos retrocesos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se presenta ese bull volátil, pues es un fuerte movimiento. Si usted quiere tomar esa volatilidad, la podemos tomar, pero obviamente la idea no es llegarnos a presentar, pues, digamos, un momento en el cual tomamos una posición y nos podemos llegar a estopear, sino que simplemente aprovechemos esos retrocesos que se pueden llegar a presentar en ese bull volátil. Entonces, punto importante, punto relevante que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. Uf, qué pena con ustedes. Bueno, sigamos. Ahora, las estrategias del bear, es decir, de la venta. Vamos a poder encontrar también el bear normal, que es lo que nos va a decir, lo mismo que el bull, con venda y mantenga su posición, aproveche nuevamente el trailing stop, es decir, aquí vamos a hacer efectivamente lo que estábamos explicando anteriormente. Ok, bear volátil, ok, creo que sí. Qué pena con ustedes, repetí la diapositiva, pero listo. Entonces, bear volátil ya lo que nos va a decir es que efectivamente se va a presentar un trading con una larga oscilación, entonces nuevamente aproveche los retrocesos. ¿Por qué nos recomiendan que no aprovechemos efectivamente todo el movimiento volátil? Porque primero que todo, si nuestra cuenta no es lo suficiente fuerte para aguantar este tipo de mercados, nos podemos llegar a estopear rápido. Entonces debemos tener en cuenta la volatilidad. Esa es una de las consecuencias de la volatilidad. ¿Por qué? Porque de un momento a otro, si colocamos nuestro trailing stop, se sube rápidamente la posición y luego baja fuertemente, pues lo que va a hacer es que nos vamos a stopear y después de que pase esa volatilidad, la tendencia va a marcar efectivamente un movimiento normal. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Tengamos cuidado con eso. Entonces, eso también es un punto muy importante y muy relevante, sobre todo, digamos que en este punto. Entonces, ya sabemos, cuando se presente un bear volátil, ¿qué es lo que nos dice? Aprovechemos esos retrocesos que se van a marcar durante esa volatilidad. Pero si queremos aprovechar un bear normal, lo que vamos a hacer es efectivamente tome la posición en venta, es decir, vayas en corto, pero coloque un trailing stop nuevamente como lo habíamos hecho, digamos, como lo habíamos explicado en el anterior ejemplo. Entonces aquí ya sabemos, si vamos a colocar una posición, el stop loss está en 20 pips, entonces vamos a decir que cada 20 pips que se mueva a favor, vamos a decir que el trailing stop se corra 10 pips. Entonces, claro, eso lo que va a generar es un movimiento constante y si se llega a stopear, pum, nos llevamos, pues bueno, que se llega a presentar esta corrección, los que estamos acá y se presenta la corrección, ya sabemos que el trailing stop se va a quedar quieto porque si se presenta una corrección, el trailing stop no se va a mover y ahí se va a ejecutar y nos vamos a llevar esos pips en beneficio. Entonces, es una estrategia, la verdad, bastante interesante que obviamente este es nuestro ejemplo con respecto a nuestro sistema de trading, pero esto no implica que ustedes no lo puedan llegar a implementar en sus propias estrategias. Si ustedes tienen estrategias con otros indicadores, pueden realizarlo sin ningún problema. Obviamente aquí condicionamos las estrategias de acuerdo al sistema que les estoy mostrando, pero si ustedes quieren condicionarlo con respecto a otro elemento, otra estrategia lo pueden realizar sin ningún problema. ¿Qué es lo importante? Que ustedes dejen por escrito, porque la letra con sangre entra, todos estos aspectos.
Entonces, claro, ¿qué pasa si llegamos a encontrar un bear normal? ¿Qué pasa si llegamos a encontrar un bear volátil? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tomar nuestras posiciones? Obviamente, cuando nosotros lo redactemos, tenemos que haberlo probado anteriormente, haber visto si con nuestra estrategia funciona, pero este va a ser el primer paso que vamos a realizar para efectivamente tener esa construcción de nuestro sistema de trading, que pues en este caso estamos viendo efectivamente esos tipos de mercados que son subyacentes a los mercados principales que se están presentando. Entonces, eso también es un punto importante y relevante. Ahora bien, vamos con las recomendaciones de esta primera parte de nuestro sistema de trading. Primero, entre más pequeño el marco de tiempo, más rápido van a ser los cambios. Entonces, claro, ¿esto qué implica? Que si nosotros vamos a utilizar una temporalidad de 30 minutos, los cambios en esos tipos de mercado pues van a ser mucho más rápidos. Entonces, si mi estrategia es cortoplacista, súper bien. Pero si mi estrategia es largo plazista o de un mediano plazo, es decir, que mi estrategia se basa en gráficos de 4 horas, de 1 hora, de un día, pues implica que realmente mantener marcos pequeños no me van a funcionar. Entonces, si mi estrategia me está diciendo, tiene que aguantarse el mediano o el largo plazo, pues condicionemos nuestros tipos de mercados o identificar los tipos de mercados en este plazo. Otro punto importante es que normalmente en el largo plazo se va a identificar más fácil. Así, cuando veamos, bueno, no tanto largo plazo, marcos de tiempo. Cuando le damos más marco de tiempo, vamos a poder identificar de una mejor manera estos tipos de mercado. Pero claro, eso no significa que no lo podamos hacer en el corto plazo. Claro que en el marcos pequeños también lo vamos a poder hacer en marcos pequeños sin ningún problema. Adicionalmente, aplicar las estrategias según el tipo de mercado que nosotros estamos analizando. Normalmente, la mayoría de estrategias funcionan en tendencias alcistas o en tendencias bajistas, pero hay diferentes estrategias que se llevan las lateralidades. Lo importante es identificar ese tipo de mercado, porque si mi estrategia me está diciendo que necesito entrar en una lateralidad volátil y voy a meter un activo que de hecho es tendencial, pues no voy a poder realizar nada. O incluso, si mi estrategia me está diciendo usted tiene que entrar en bull o en bear, normales y no volátiles, pero solamente encuentro lateralidades, pues significa que no es buen momento de entrar en el mercado. Entonces, claro, si mi sistema me lo permite, voy a entrar, pero si mi sistema me está diciendo no se están cumpliendo las condiciones, no voy a entrar en ese tipo de mercado. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Siempre dejemos redactado todos esos parámetros de nuestro sistema. Esto es lo que normalmente se conoce como el plan de trading. Es decir, que nosotros hacemos efectivamente como ese tipo bloc de notas, condicionamos nuestras estrategias, empezamos a probar y cuando funcionen las empezamos a operar en cuentas reales. O incluso si ya funciona, pues empecemos a operarlas en mercados reales, pero ya saben el primer punto que van a ser los tipos de mercado. Por eso les decía que vamos a ver muchos puntos, van a ser muchos webinars que vamos a hablar sobre nuestro sistema de trading, pero ya empezamos con el primero que es efectivamente identificar esos puntos o esos aspectos. Y adicionalmente, ninguna estrategia funciona con todos los tipos de mercado. Nosotros tenemos que identificar nuestra estrategia y empezar a probar en diferentes activos de diferentes mercados, porque puede que nos funcione el mercado FX, puede que nos funcione el mercado de acciones, pero si no nos funciona el mercado de los índices o en el de los futuros, pues significa que entonces, ¿para qué voy a operar efectivamente mi estrategia en el WTI o en el Brent o en el oro? Pues me dice, no, no está funcionando, pues entonces lo evito. Pero si me dice, funciona muy bien con respecto a las acciones tecnológicas, pues entonces significa que voy a voy a buscar nuevas acciones tecnológicas y voy a tratar de empezarlas a probar para tener más posiciones y sobre todo que van a estar diversificadas. O bueno, si queremos efectivamente también diversificar, miremos si nuestra estrategia funciona en diferentes tipos de mercado, por lo menos que funcionen dos tipos de mercado, ya estamos contentos y tratar de mirar esos activos en esos dos tipos de mercado que estén correlacionados por algunas variables para tener una mejor o un mejor análisis, un mejor entendimiento de los mercados en ese momento. Entonces, pues ya con eso llegamos al final de este webinar. Igualmente, por favor, si les gustó este webinar, déjenme su comentario. Si les gustaría que habláramos con respecto a otro tema, por favor, déjenme su comentario. Aquí en estos momentos les voy a dejar toda la información de Tania León, que estaba acompañándonos al inicio de este webinar, que es la Senior Account Manager del equipo de Equity. Entonces, nada, les dejo efectivamente la información de ella. Y adicionalmente, si ustedes quieren saber con respecto a nuestros cursos del Distrito Financiero para formar traders, todas las capacitaciones, en estos momentos no estoy seguro si, digamos, algún tema de las cuentas con Equity con respecto al DF, pero por favor pónganse en comunicación con nosotros. La verdad, espero que les haya gustado mucho este tema. La verdad, sé que es un tema bastante denso, pero sin duda alguna, estos son los pasos que normalmente todos los traders profesionales han tenido que marcar desde un inicio. Y como lo pueden ver, solamente estamos mirando uno de los primeros puntos de toda nuestra estrategia
de todo nuestro sistema de trading, pero nada, esto es un trabajo progresivo, esto no es una carrera, esto es una maratón y cada uno de nosotros tenemos que marcar nuestro propio ritmo. Entonces les dejo la información de las redes sociales del Distrito Financiero para que se comuniquen con nosotros, por si quieren hablar con nosotros. Por favor, si me quieren enviar un correo electrónico, por favor, envíenmelo a r.ramirez@ldfx.com. Y adicionalmente me despido de todos ustedes. Espero que les haya gustado mucho este webinar. Si les gustó, nuevamente, ya Rommel, Eugenio, Marcos, Germán, les agradezco mucho que les haya gustado mucho este webinar. Por favor, si quieren dejarme su comentario, esta retroalimentación me funciona más adelante, pues les agradecería. Y pues no siendo más, nos vemos en los webinars de la próxima semana. Espero que les haya gustado y sin duda alguna les deseo a todos ustedes una feliz noche para todos y sin duda alguna felices trades ya en este cierre de semana que nos queda. Entonces, no siendo más, feliz noche y nos vemos en un próximo webinar. Igualmente vamos a dejar el chat abierto en unos momentos para que me dejen sus comentarios que me funcionan de aquí en adelante. Entonces, hasta luego y feliz noche.